Buenos días a todos y bienvenidos y gracias por estar hoy aquí en este WISALIC, que es ya la séptima edición que hacemos. Buenos días a todos, el delegado del rector para emprendimiento de la Universidad Politécnica de Madrid, a todos los ponentes, señoras y señores. La verdad que estamos encantados de que estéis aquí. Bienvenidos al WISALUD de Innovación Social para la Salud y el Bienestar, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Lo organizamos junto con la Universidad Politécnica de Madrid y estos talleres, estos workshops de innovación tecnológica, que es lo que quiere decir Workshop Innovation Technology, es lo que quiere decir el WIT, cumplen hoy su octava, de hecho séptima es la octava edición. Y se han convertido año tras año en un foro de referencia para debatir tendencias y oportunidades que ofrece la innovación tecnológica en el campo de la salud. En las 7 ediciones anteriores se han tratado temas como los ecosistemas de innovación, tendencias tecnológicas del sector o la innovación sostenible en salud, entre otros. Y hoy vamos a dedicar los siguientes 90 minutos a hablar de innovación social en el campo de la salud, porque entendemos que la innovación social, junto con la innovación científica y tecnológica, deben ser unas aliadas para responder a los desafíos del sector sanitario, que como todos sabéis son muchos. Para ello vamos a contar con una charla de Cristina Ribes, que es la directora ejecutiva de Gasol Foundation Europa, una organización que trabaja para reducir las cifras de obesidad infantil a través de la promoción del deporte y la actividad física, la alimentación saludable, la calidad del sueño y el bienestar emocional. Posteriormente vamos a tener un panel de debate para hablar de innovación y tecnología social de la mano de representantes de la Fundación Ashoka, de Amadix, del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación de Tecnologías Sociales, Texos. Con todo ello se van a poner encima de la mesa, sobre la mesa, temas que son importantes para la salud y para el bienestar, como las tecnologías sociales para personas mayores y el envejecimiento activo, la prevención y detección de enfermedades, la innovación al servicio de ciudades saludables y del medio ambiente, la necesidad del emprendimiento como motor del cambio social. La verdad es que es bueno recordar que en España hay emprendedores que ya están trabajando en soluciones innovadoras que responden a problemas sanitarios actuales e incluso innovan para adelantarse a desafíos futuros. Desde la Fundación Pfizer, que represento, llevamos 24 años promoviendo la innovación en todas sus vertientes. La innovación científica, la innovación tecnológica y la innovación social, porque estamos convencidos de que la innovación es el motor del progreso social y sanitario. Nuestra misión no es otra que impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación y promover su acercamiento a la sociedad. Y lo que intentamos es ayudar a dar respuesta a las necesidades del sistema en beneficio de la salud y de la población. Dentro de nuestra misión, pues promovemos y visibilizamos emprendimiento en salud que sin duda mejora la calidad de vida de las personas. Para promover la innovación y el emprendimiento contamos con varias actividades y una de ellas es esta, son estas jornadas de WISALUD que organizamos junto a la Politécnica de Madrid. Pero además tenemos otros programas como Idea Salud o Innomakers for Health, que promueven emprendimiento y la innovación social y tecnológica, para tratar de dar solución a retos que no están resueltos todavía en el sistema sanitario. Desde la Fundación ponemos el marco para que emprendedores e innovadores desarrollen su talento y creatividad a la vez que les damos oportunidad de entrar en contacto con el ecosistema emprendedor y con el sanitario. Les intentamos dar ese primer empujón tan necesario en el mundo de emprendimiento y de la innovación, a la vez que tratamos de visibilizar ideas en muchas ocasiones brillantes y proyectos que sin duda aportan. Son proyectos interesantes y útiles como los que nos vienen a contar hoy los protagonistas de este WISALUD, a los que de nuevo pues agradezco vuestra participación. Y sin más dilación, pues doy paso a Claudio Fijó, que es el delegado del rector para el emprendimiento de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias. Bueno, aquí hay buenos días y siempre un placer y dar lo primero de todo las gracias, ¿no?, a la Fundación Pfizer, que tenemos ya una larga trayectoria, tú lo has dicho, 8 años, y también, por supuesto, dar las gracias a Iván Martínez, que andas por aquí, ¿no?, que es un poco el que estaba ahí, está detrás, que es un poco la persona que ha estado, ¿no?, tirando de los hilos para que las cosas funcionen. La Universidad Politécnica de Madrid tiene una apuesta
muy fuerte por el emprendimiento y por las startups, ¿no? Por llevarlo realmente a la práctica. Los motivos, y ya son 20 años, ¿no? Los que tenemos, ahí veo el programa, ¿no? Actúo PM, que cumple 20 años en esta edición. Y los motivos algunos son evidentes, ¿no? Y es que queremos, lógicamente, pues crear empleos de calidad. Queremos también contribuir a que exista un tejido industrial, ¿no? Alrededor de la universidad, Madrid, España, /Europa. Pero también hay otros motivos, y esos otros motivos son, creo, los que están relacionados más con el día de hoy. Uno primero es la resiliencia. Creemos que dándole formación y conocimiento práctico, experiencia práctica en emprendimiento a nuestros egresados, eso les va a hacer más resilientes en un mundo que se complica. Otro motivo muy importante es la empleabilidad, ¿no? Es otra de las cuestiones que los empleadores inteligentes pues quieren ver que esos egresados les han pasado cosas, han tocado la realidad de la innovación en el emprendimiento con las manos. Pero hay un último motivo, que es el motivo de impacto social. La Universidad Politécnica de Madrid es una universidad pública, entonces nuestros objetivos no son, por supuesto, son contribuir a la economía, ¿no? Pero también son contribuir a la sociedad, ¿no? Y en particular contribuir a esta mejora, ¿no? Como hace poco, hablando con una secretaria de Estado, pues estábamos de acuerdo. Nuestro objetivo último no es hacer las cosas más eficientes, ¿no? Hablaba antes, Juan, tú decías, no, la tecnología, ¿no? La tecnología muchas veces es parte del problema y no parte de la solución. Nosotros queremos girarla en esa dirección, ¿no? Pero sobre todo lo que queremos es que ese impacto social, pues de alguna manera nos lleve en una dirección en la que hacemos no un mundo más eficiente, sino un mundo mejor. Y eso es un poco, creo, por lo que estamos aquí, ¿no? Por hacer esos servicios mejores y no necesariamente, puede que sí, puede que no, más eficientes. Y entonces, por eso, bueno, pues es un verdadero placer estar aquí, daros la bienvenida, y yo no pensaba hablar mucho más y simplemente dar la palabra a Cristina, ¿no? Cristina Ribes, que es nuestra ponente especial, que es la directora ejecutiva, lo voy a decir bien, no sé si en español o en inglés, la Fundación Gasol o la Gasol Foundation Europe, y muchísimas gracias. Gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, lo primero, gracias a la Fundación Pfizer y a la Universidad Politécnica por invitarnos a contar la innovación que hacemos desde la Gasol Foundation, lo has dicho bien. Y le llamamos la Gasol Foundation porque nació en Estados Unidos en el 2013 de la mano de Pau y Marc Gasol, que sabéis que han estado jugando la mayor parte de su carrera deportiva en la NBA. Y un año más tarde creamos la fundación aquí en España, concretamente en Barcelona, y trabajamos innovando en un aspecto muy concreto, que es los hábitos saludables y la prevención de la obesidad infantil. Antes de empezar a compartir con vosotros cómo nos gusta a nosotros innovar, os voy a poner un resumen de lo que hacemos desde la Fundación. Supongo que todos sabéis quiénes son Pau y Marc Gasol. No todo el mundo conoce el trabajo de la Fundación, cada vez se nos conoce un poquito más, pero bueno, si por favor podéis poner el vídeo. Marc y yo somos fuertes defensores de una vida saludable para todos los niños y niñas. Porque todos tienen derecho a jugar, a poder realizar actividad física, a acceder a una alimentación saludable. En definitiva, a crecer en un entorno seguro y sano que les permita alcanzar su pleno potencial. El problema más serio de salud al que se enfrentan hoy los niños y niñas es la obesidad. Por primera vez en la historia hay más personas con obesidad que personas que pasan hambre, según la ONU. Para mí una de las claves para que los niños sean más saludables y más sanos es la consistencia. Darles todas las herramientas para que ellos puedan hacerlo cada día, donde ellos vivan en un entorno donde no sea difícil el ser saludable, tanto en actividad como en nivel de alimentación. Desde la Gasol Foundation proporcionamos herramientas para empoderar a las familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica y animarlas a fomentar estilos de vida saludables en el hogar. Queremos inspirar e impactar en la vida de más niños y niñas.
Si puedes cambiar la vida de tan solo un niño, ya estás haciendo algo excepcional. Hagamos de nuestras comunidades, nuestros hogares y nuestro mundo un lugar mejor. Hagamos algo excepcional juntos. Únete a la Gasol Foundation. Pues como explicaba aquí Pau, hace ya 10 años, Pau y Marc colaboraban con diferentes organizaciones y hospitales infantiles y tenían la inquietud de crear un proyecto propio. Y lo tenían con el convencimiento de qué legado podían dejar a la sociedad más allá de su legado deportivo. Y cuando ya se plantearon en serio crear la fundación, el objetivo era qué podemos hacer que no se esté haciendo y cómo podemos sumar esfuerzos y cómo podemos innovar. No queremos ser la típica fundación de deportistas que hace temas de visibilidad y eventos, etcétera, sino que realmente queremos cambiar la situación de una problemática. En Estados Unidos, cuando creamos la fundación, todo el mundo decía, claro, es obesidad infantil porque en Estados Unidos las cifras son muy elevadas. Y la sorpresa fue cuando empezamos a investigar qué pasaba en España y vimos que las cifras son muy parecidas a las de Estados Unidos, ¿no? Y cuando decimos esto, la gente dice que va, aquí no hay tanta obesidad. Pero si nos vamos a las cifras, y aquí os quiero poner un mapa a nivel mundial del exceso de peso a nivel mundial, esto es el crecimiento por regiones desde el 2010 al 2016 de las cifras de obesidad infantil para niños entre 5 y 19 años. Y vemos que en absolutamente todas las regiones del mundo han aumentado de forma desmesurada, ¿no? Alcanzando en el 2016 a 340 millones de niños y niñas con exceso de peso, obesidad o sobrepeso. Y con un crecimiento además que si nos vamos a Asia, por ejemplo, estamos en más del 43%, en Europa más del 12% o incluso en África también cerca del 40%, ¿no? Estamos hablando, la OMS ya decía hace 20 años que estábamos ante una pandemia y realmente se ha desmadrado como pandemia. En España no es muy diferente que a nivel mundial. Luego os explicaré cómo innovamos, pero nosotros apostamos mucho por la investigación científica como fundación y ese es uno de nuestros valores intrínsecos, cómo a través de la investigación científica podemos realmente contribuir a esa innovación. Y en el último estudio que hemos realizado, el estudio PASOS 2022, sabemos que en España es un estudio representativo, 1 de cada 3 niños en España tienen sobrepeso o obesidad. Y lo que es más preocupante es que 1,5% de los niños presentan obesidad severa. Estos casos son los que en la edad adulta serán candidatos a cirugías bariátricas, etc. Nos preocupa mucho la obesidad severa de los niños y niñas a unas edades tan tempranas. Todo esto lo quiero poner de contexto de por qué realmente surge la fundación. Os decía que Pau y Marc querían realmente contribuir a liderar una causa que no se estaba poniendo el foco de atención y vimos que los estilos de vida impactan en las principales causas de mortalidad tanto a nivel mundial como en Europa. Y si vemos en la derecha, que es la región europea, 9 de cada 10 causas de mortalidad a nivel mundial están relacionadas con enfermedades no transmisibles que sabéis que están asociados a los estilos de vida. Por eso desde la Fundación trabajamos para promover estilos de vida saludable, focalizándonos en la obesidad infantil, porque como os decía, en España hasta hace muy poquito no se hablaba de la problemática de la obesidad infantil. También gracias a la investigación del estudio PASOS que hicimos en el 2019, la primera edición, pudimos hacer una primera asociación en España que hasta ahora no se había hecho entre pobreza infantil y obesidad. Hemos podido pues conocer que en aquellos contextos más vulnerables socioeconómicamente las probabilidades de que haya obesidad son 2,5% más grandes, ¿no? Por eso también a la hora de diseñar o intervenir con población, Diana, nosotros siempre apostamos por comenzar por aquellas comunidades más vulnerables y animamos a otras entidades a que también tengan en cuenta el condicionante de la desigualdad económica a la hora de llevar a cabo iniciativas de promoción de hábitos saludables.
Las consecuencias de la obesidad la obesidad infantil no las voy a detallar porque todos lo sabemos, pero sí que nosotros, aparte de las consecuencias más biológicas que están asociadas a determinadas enfermedades, siempre queremos también hablar de las consecuencias tanto psicológicas como sociales. Por poneros un ejemplo, las personas que presentan obesidad en la edad adulta tienen más dificultades para acceder al mercado laboral. Es una de las consecuencias, por ejemplo, de las consecuencias y el impacto que tener exceso de peso o obesidad tienen en la vida adulta y en el desarrollo de las personas. También es un apunte curioso, cuanto menos, que la obesidad infantil no está dentro expresamente mencionado en ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero por contra está en 13 de los 17, de forma indirecta, porque al final el desarrollo saludable de los niños y niñas impacta en el cumplimiento de la mayor parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el acceso a una educación de calidad, la equidad de género, incluso el medio ambiente, ¿no? El acceso al agua potable en muchas comunidades, por ejemplo, está demostrado que es complicado, y en aquellas comunidades donde no hay acceso al agua potable hay un mayor consumo de bebidas embotelladas, incluido también refrescos. Entonces, bueno, sabemos que promoviendo estilos de vida saludables estamos contribuyendo entre todos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo lo hacemos desde la Fundación? Nosotros nos basamos en el modelo del arco iris de los determinantes sociales de la salud, y esto es muy importante para entender que la obesidad infantil es un problema muy complejo y es multifactorial, que depende de una multitud de factores, ¿no? Desde la parte más individual de la edad, el sexo o los factores hereditarios, pasando por los estilos de vida individuales, sin olvidar el entorno o los factores macroeconómicos. Y aquí hablamos de innovación de una fundación como la nuestra, porque las intervenciones tradicionales de prevención de la obesidad o promoción de hábitos saludables van encaminadas a cambiar los estilos de vida a nivel individual, la conducta del individuo, y de hecho se tiende a culpabilizar a la persona o al niño con sobrepeso u obesidad, o a la familia en su caso, porque ese niño parece que, bueno, pues que no hace el deporte suficiente, que come mal o que duerme pocas horas. Y los estudios científicos evidencian que tiene mucho peso la comunidad en la que estás viviendo, tu nivel socioeconómico, el nivel educativo o situación laboral de los padres, o incluso las políticas macroeconómicas. Entonces, con esa mirada de complejidad es como desde la Fundación queremos afrontar la pandemia de la obesidad infantil. Y lo que queremos es construir comunidades saludables, como dentro de una misma comunidad ponemos a trabajar a los diferentes actores clave en la salud y el desarrollo de los niños. Aquí, no sé si los que estáis más para atrás lo podéis ver, pero aquí hemos identificado nuestro mapa de agentes que creemos esenciales para que las comunidades sean saludables. ¿Y por qué queremos que las comunidades sean saludables? Porque actualmente estamos viviendo en un entorno obesogénico, que todo nos empuja a llevar una vida sedentaria, rápida, con muchísimo estrés, a cocinar poco, la precariedad laboral. Hay muchos factores que influyen, ¿no?, en el estilo de vida individual, y lo que queremos es poner a trabajar a la comunidad para que romper ese entorno obesogénico en el que estamos viviendo los niños, las niñas y los adultos, ¿no? Nosotros tenemos 4 líneas de acción, y la innovación lo hacemos siempre a partir de la investigación científica. Y ahí os diría que somos un poco rara avis como fundación y como fundación de deportistas, porque creemos que la evidencia científica es lo que debe regir todas nuestras intervenciones, todos nuestros posicionamientos, todas nuestras incluso campañas de sensibilización, que siempre estén basados tanto los mensajes como la metodología en la evidencia científica. Un ejemplo es el estudio PASOS, que os explicaba antes, que la primera edición la hicimos en el 2019 y pudimos ver que, bueno, en 20 años no había datos en España representativos para población entre 8 y 16 años. Solo teníamos el estudio Aladino, impulsado por el Gobierno, pero nos faltaba toda la franja de adolescencia. Entonces,
No queríamos repetir estudios que ya se estaban haciendo y nos reunimos con muchísimas instituciones públicas, con Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad, AESAN, comunidades autónomas, para ver realmente si era idóneo tener datos sobre la situación de estilos de vida y estado ponderal de los niños y niñas. Así nació el estudio PASOS y este año hemos hecho una segunda edición para tener datos de cómo la COVID-19 ha impactado en los estilos de vida de los niños y niñas. Los resultados la verdad es que son muy preocupantes porque mientras no se ve reflejado todavía en el estado ponderal, en el exceso de peso, las mediciones antropométricas, sí que hemos visto que los estilos de vida de los niños y niñas durante solo 3 años han empeorado muchísimo y nos preocupa, y en el vídeo lo habéis visto, sobre todo el estado emocional de la salud mental de los niños, niñas y sobre todo las adolescentes. Entonces, la investigación científica es nuestra primera línea de actuación. La segunda es los programas de promoción de hábitos saludables y utilizamos todo lo que tenemos, todas las evidencias que nos dan los datos para llevar a cabo programas de promoción de hábitos saludables, priorizando colectivos en situación de vulnerabilidad. Otra innovación que hacemos en el área de programas es utilizar metodología científica para validar el impacto de las intervenciones. En esto también somos un poco rara avis de cómo podemos aplicar pues la metodología de que aquí todos estáis familiarizados, pero el tercer sector no es tan habitual que utilicemos evaluaciones pre-post, grupo de intervención, grupo control y realmente disponer de datos para saber cómo el paso de las familias y de los niños por nuestros programas contribuyen a la disminución del tiempo dedicado a las pantallas o el incremento de la actividad física o, por ejemplo, la adherencia a la dieta mediterránea. Y nosotros estamos recogiendo esos datos para poder ver si los proyectos funcionan y si no funcionan poder rediseñarlos para que realmente tengan un impacto, el impacto que estamos esperando. Y como anécdota os contaré que cuando empezó la Fundación hace 10 años, y los programas los empezamos como 3 años después, cuando empezamos a hacer el primer programa, que lo hacíamos en colaboración con otras entidades del tercer sector, nos decían que no iban a pasar cuestionarios a las familias sobre su estado de salud. Y nosotros decíamos, bueno, queremos saber, queremos conocer realmente si esto tiene un impacto y cuál es el punto de partida de estas familias para saber si tiene sentido o no hacer este tipo de programas. Al principio fue súper complicado, no nos dejaban. El segundo año lo hicimos voluntario, ofrecemos a las familias, oye, ¿queréis participar y queréis darnos vuestros datos para poder evaluar el impacto? Y ahora es una pieza clave en todos los programas de la Fundación. Las entidades que colaboran con nosotros, centros educativos, entidades sociales, etcétera, saben que los datos de estilos de vida y estado ponderal son muy importantes para saber si realmente estamos buscando el impacto deseado. La tercera línea estratégica son las campañas de sensibilización. Os voy a poner un ejemplo, que el año pasado hicimos una campaña para promover los desayunos y meriendas saludables en colaboración con el Ministerio de Consumo y por primera vez aplicamos metodología científica a una campaña de sensibilización desde la Fundación. Y fue muy interesante observar, basados en la teoría del cambio, del comportamiento conductual, cómo conseguíamos, que no sé si estáis familiarizados con esta teoría, conseguíamos que las familias que estaban en estado precontemplativo pasaran al contemplativo, incluso de pasar a la acción. ¿Eso qué significa? Que tú estás contribuyendo a una mayor sensibilidad de las familias y les estás dando herramientas para que realmente den el paso a llevar un estilo de vida mucho más saludable. A través de una campaña que los dirigimos a las familias a un grupo de Telegram, durante 4 semanas dimos consejos, recetas, etcétera, para que las familias pudieran hacer cambios en su día a día. Y más de 4.000 familias participaron en esta iniciativa y la verdad es que los resultados de evaluación, y por eso aquí la innovación desde nuestra parte es cómo realmente no queremos hacer una campaña que se vea en todos sitios, sino que realmente queremos contribuir a que eso sume a un cambio de hábitos. Y por último, nuestra última línea de acción es cómo podemos contribuir a incluir los hábitos saludables en las políticas públicas. Tenemos el lujo y el privilegio de contar con Pau y Margasol, que son unos referentes a nivel nacional,
y eso se combina con un muy buen equipo técnico. O sea, el equipo de la Fundación actualmente somos 22 personas, expertas en promoción de la salud, tenemos 4 doctorandos, el nivel educativo es bastante elevado y tenemos un equipo técnico muy bueno que ha permitido acompañar al Gobierno de España para la elaboración de del primer Plan Nacional para la Prevención de la Obesidad Infantil, que se presentó el año pasado por el presidente del Gobierno y acompañado de Pau y varios ministros, y en el que han participado, pues la verdad es que una representación muy extensa, tanto de, por ejemplo, 13 ministerios, 15 organizaciones del tercer sector, 13 sociedades científicas, asociaciones empresariales, etc. Y este plan contiene 200 medidas a ser adoptadas hasta el 2030, ¿no? Entonces, desde la Fundación hemos hecho este papel de acompañamiento técnico, pero también de altavoz para explicar qué es el plan nacional. Cuando hablamos de innovación, también hemos innovado, cuando hablamos de la evidencia científica, muchas de las acciones de promoción de hábitos saludables se centran en la actividad física y en la alimentación saludable. Y nosotros hemos incluido dos determinantes que todos los estudios dicen que tienen igual peso en los estilos de vida, que son el descanso, las horas de sueño de los niños y niñas y el bienestar emocional. Nosotros hemos innovado también a través de las metáforas que explican de una manera mucho más sencilla una problemática tan compleja como el estilo de vida saludable, y a los niños y a las familias que participan en nuestros programas les explicamos que hace mucho tiempo los hábitos saludables estaban en el planeta Tierra, pero ahora están en una galaxia fuera, muy lejana, que se llama la galaxia saludable. Les invitamos a que se suban a la nave de la Gasol Foundation y les invitamos a viajar por la galaxia saludable para que conozcan lo que son los estilos de vida saludables, y les encomendamos la misión de volver al planeta Tierra. A través del juego y de la diversión conseguimos que lo conozcan y que vuelvan a casa y que con las familias lo implementen. Así que bueno, esto es un reto, es el mayor reto de salud pública al que se enfrenta la sociedad, y nada, y esta es nuestra contribución a cambiar el chip siempre creemos que hay que hacer un cambio de paradigma, ¿no? De cómo cada uno de nosotros en nuestras comunidades, con nuestras familias, podemos darle la importancia a los estilos de vida y a los hábitos saludables, porque sabemos que va a repercutir en nuestro entorno y al final en el planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos y nada, no sé si tenéis alguna pregunta, luego me comentáis. Muy bien, pues muchas gracias. Luego sí que tendremos tiempo para algún pregunta y que podáis precisamente compartir a lo mejor un poco vuestras inquietudes con ella. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, la mesa redonda, y voy a pedir a mis panelistas, por favor, que subáis aquí arriba. Mientras suben, os presento quiénes son. Vamos a tener a Irene Milleiro, directora de Asoka España, a Lourdes Planelles, directora científica de Amadix, Juan Azcárate, subdirector de Energía y Cambio Climático del área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y Ana Isabel Arroyo, directora de Proyectos Fundación Tecnologías Sociales, Cruz Roja y Fundación Vodafone España. Por favor, sentaos. Vamos a... Sí, ¿Vale? perfecto, Vale, claro que sí. estupendo. Muy bien, bueno, tal y como funciona la dinámica de esta mesa redonda, yo les voy a pedir que se presenten, y sí que os voy a pedir, porque tengo unas cuantas preguntas preparadas, pero sí que os voy a pedir que en función también de las cosas que queráis vosotros preguntar, es mucho mejor que escuchar vuestras inquietudes antes que seguir nosotros con nuestra conversación. Pero os voy a pedir para empezar, por favor, que os presentéis y que brevemente nos digáis quiénes sois y las instituciones a las que representáis. ¿Empiezo por ti? Vale, pues hola, gracias por la invitación. Yo soy Ana Arroyo, soy directora de proyectos, como pone ahí, de Fundación Tecnologías Sociales, Texos. Es una fundación que nació hace 20 años ya, los hemos cumplido este año pasado.
Nos dedicamos pues, a aplicar la innovación para resolver necesidades sociales de los colectivos vulnerables especialmente, siempre usando la tecnología con una aplicación de manera ética. Entonces, no sé si van a seguir presentándose o puedo poner algunos ejemplos de las cosas que hacemos. Sí, sí. Vale, pues nosotros nos dedicamos sobre todo bueno, a muchas áreas, entre ellas está la salud y el bienestar. También trabajamos en temas de seguridad, en temas de eliminación de barreras para personas con discapacidad. Y bueno, algunos de los ejemplos de proyectos recientes en los que hemos trabajado, que yo creo que aplican muy bien a este ámbito, son, por ejemplo, una solución que hicimos para infancia hospitalizada, utilizando realidad aumentada para que niños y niñas que están en los hospitales pues tengan una estancia más agradable, con entretenimiento lúdico, y un poco también había una parte de decorar su habitación del hospital para que se sintieran un poco más confortables en el hospital. Hay otro ejemplo de un proyecto que también fue muy interesante, que es el avatar afectivo, que es para poder las personas mayores sobre todo tengan una pauta, una adherencia a la pauta médica, pues se basaba en la ayuda de un ser querido, que en la mayoría de los casos era el nieto o nieta, en forma de avatar que aparecía en una tablet, y bueno, pues les iba recordando las tomas de medicación, las citas médicas, y de esa manera pues sí que se conseguía mejorar la pauta. Y bueno, pues también estamos explorando lo que pueden ofrecer los asistentes de voz a nivel para ayudar a las personas al bienestar. Y tenemos una línea de trabajo también ahora con tecnologías de Internet de las Cosas, que bueno, pues en el hogar también es importante el bienestar, sobre todo para personas como el colectivo de mayores que a lo mejor no salen tanto, no hacen tantas actividades fuera de casa, que se sientan seguros, y tenemos ahí también una línea abierta para explorar pues, la detección temprana de riesgos, etcétera. Como ejemplo, simplemente para que conozcáis un poquito lo que hacemos. Fantástica introducción. Juan, continúo contigo. Bueno, pues soy Juan Azcárate, trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, en el área de Medio Ambiente y Movilidad, y especialmente en la acción climática del Ayuntamiento, es la hoja de ruta hacia la neutralidad climática y todas estas, digamos, acciones que en principio, pues bueno, pueden decir que hace aquí el de cambio climático y no está hablando de su coche eléctrico, de su energía fotovoltaica y demás. Realmente, para nosotros el tema de innovación social es absolutamente fundamental. Cristina, ya lo has dicho, lo que necesitamos es un cambio de hábitos. La tecnología no va a parar el cambio climático, es la sociedad la que tiene que hacerlo, y eso es un cambio de modelo. Por tanto, todo lo que sea innovación social, el enfoque paraguas salud, no solo a lo que nos enfrentamos, sino a lo que ya estamos sufriendo, sobre todo en entornos urbanos, donde la población se concentra y, por tanto, la exposición es más alta. Las ciudades tenemos la llave de cambiar el cambio climático o de frenarlo, y también la obligación de adaptarnos al mismo. Entonces, bueno, de ahí el interés de estar en salud, innovación social, y a veces alejarnos un poco de ese punto Y es cierto que al final todo el tema del clima incide en ciudades más saludables y bueno, incluso tenemos aquí a Elisa Navarro, que coordina dentro de la Politécnica de Madrid, una de las aceleradoras más relevantes a nivel europeo en ciudades limpias y saludables, porque efectivamente ese es el futuro donde nos estamos concentrando. Una iniciativa que apoya, por cierto, el Ayuntamiento de con la Madrid. que colaboramos Muy bien. habitualmente. Sí. Estupendo. Pues continúo contigo, Irene. Gracias. Bueno, yo soy la directora general de Ashoka para España y Portugal, y en Ashoka pues lo que intentamos es apoyar la innovación social, ¿no? Apoyar la innovación social para resolver los grandes retos que nos afectan a nivel global, y por supuesto que la salud no cabe duda que es uno de ellos. ¿Qué hacemos? Pues intentamos identificar, conectar y acompañar a líderes de la innovación social. Sobre todo son emprendedores sociales, tenemos una red a nivel global de más de 4.000 emprendedores y emprendedoras sociales en muchos ámbitos, y emprendedores y emprendedoras sociales que tienen una visión muy sistémica, que es un palabra que nos gusta mucho en Ashoka y que os voy a explicar, ¿no? Pero al final tiene que ver, y creo que hacía un ejemplo, ¿no? La presentación de la Fundación Gasol ha sido para mí un ejemplo muy bonito de esa visión sistémica. No es solo ir a atacar, ¿no? Ese problema y apoyar ese problema y hacer una acción directa, sino que es ver el sistema en el que ese problema vive y atacar los diversos componentes, o atacar o influir en esos diversos componentes del sistema para solucionarlo estructuralmente de una vez por todas, ¿no? Entonces eso es un poquito la diferencia de los emprendedores sociales que apoya Ashoka, es esa visión sistémica. Tenemos una red de 4.000 emprendedores sociales en todo el mundo, y en España más de 50 que bueno, pues tratan de construir soluciones para resolver problemas
de forma estructural. Y para eso pues necesitamos también mucho mapear la innovación, ¿no? Y para eso las alianzas para nosotros pues con organizaciones como la Fundación Pfizer son fundamentales. El año pasado hicimos un informe, publicamos hace más o menos un año un informe en el que hicimos un mapeo de la innovación social en temas de salud en España y mapeamos más de 74 emprendimientos sobre 5 temáticas y luego si queréis podemos hablar un poquito más de las tendencias que descubrimos al hacer ese mapeo. Muy bien, la verdad es que es súper interesante. Yo la verdad es que tuve el primer conocimiento de Ashoka en Estados Unidos hace 22 años, claro. Es decir, pero yo creo que es interesante y que tenemos que congratularnos todos de que seáis tan activos, ya en España, precisamente en estos temas como de emprendimiento más social, que a veces parece que son como la Cenicienta, pero no, pero demostraremos no son tanto. que no. Eso es, estupendo. Muy bien. Y termino contigo. Lourdes, cuéntanos. Pues buenos días, buenos días a todos y gracias en primer lugar a la Fundación Pfizer y a la Universidad Politécnica por generar este punto de encuentro y por invitarnos a participar. Pues soy la directora científica de Amadix. Amadix es una empresa española biotecnológica que tiene su sede en Valladolid y que tiene ahora mismo un recorrido, pues se fundó en 2010 de la mano de nuestra directora general, Rocío Arroyo, y que tuvo un sueño en 2010 que era generar nuevas herramientas de diagnóstico precoz de cáncer que fueran innovadoras, que fueran pruebas sencillas. En nuestro caso trabajamos con biopsia líquida, que es un análisis de sangre, tan sencillo como eso, y la idea es apostar por esa detección precoz también como mecanismo de avanzar hacia una salud mejor y un bienestar mayor de futuro. Si hay 2 áreas grandes para apostar en salud, pues es ser capaces de detectar las enfermedades lo antes posible y ser capaces de tratarlas lo mejor posible y de la manera más eficaz. Diagnóstico y tratamiento. En diagnóstico es donde se posiciona Amadix. Hasta el momento tenemos 3 productos en nuestra cartera con nivel diferente de desarrollo. Hay uno que hemos sacado al mercado pues no hace ni siquiera un año, es nuestro niño pequeño, que se llama Prevecol y es para la detección de adenomas avanzados y de cáncer de colon. Como os digo, una prueba en un análisis de sangre. De momento, bueno, pues estamos en sanidad privada y estamos pues avanzando, que eso es otra historia que podemos debatir más tarde. Y bueno, nuestra gran apuesta es ir hacia esa detección precoz. También estamos trabajando en pulmón, estamos trabajando en páncreas y utilizar como se habla en este foro innovación, que en la innovación pues tenemos conocimiento como base y talento de innovador, del cual en España hay mucho, para generar herramientas que nos ayuden hacia un futuro mejor también en la salud. Fabuloso. Bueno, pues ya veis que tenemos un panel de gente muy interesante y yo os recuerdo que en cualquier momento voy a estar pendiente por si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que queráis compartir con nuestro panel de expertos. Mientras tanto, voy a empezar yo a romper el hielo y voy a romper el hielo contigo, Irene. Cuando hablamos precisamente de innovación social, cuando hablamos de estos retos que en el fondo parece, como decíamos, que se apartan un poco, ¿no?, de la economía tradicional, ¿cuál es la visión que tenéis en Ashoka y cuál es el estado en el que estamos nosotros ahora mismo en nuestro país? Pues bueno, estamos mejor de lo que estábamos, ¿no? Yo creo que es buena noticia. O sea, pues siempre a veces parece que nos centramos en lo que nos falta, pero bueno, estamos mejor de lo que estábamos. Yo creo que hay un ecosistema innovador que está, ¿no?, empezando a crecer en España, pero bueno, existen algunos retos, ¿no? Yo creo que cuando Ashoka llegó a España hace más o menos 15 años, muy poca gente hablaba de emprendimiento social, se hablaba un poquito de innovación, pero poco de emprendimiento, y muchas veces los propios emprendedores ni siquiera se identificaban como tal, ¿no? Y ahora, afortunadamente, pues vemos cómo el ecosistema ha florecido, hay un montón de iniciativas de apoyo a emprendedores. Ayer justo estaba en una presentación de Emprendes, que es una nueva asociación empresarial de iniciativas de apoyo al emprendimiento, que creo que es algo súper importante, pero es cierto que queda mucho por hacer, y queda mucho por hacer en varias áreas, ¿no? Una que es clave, y lo siento porque al final siempre acabamos hablando de dinero, pero es así, es la financiación, ¿no? Existe, a lo mejor, hablábamos mucho con emprendedores y con innovadores, quizá para las primerísimas etapas, ¿no?, pues la gente empieza un proyecto, pero entre ese momento inicial y el momento en el que las cosas están listas para que alguien pueda invertir,
hay un desierto de financiación en España, ¿no? Y eso es algo yo creo que muy importante y que tenemos que ver cómo fomentamos la colaboración público-privada para que en nuestro país pueda haber más gente que tengan emprendimientos innovadores exitosos. Y creo que esa parte es clave. Y yo creo que la otra parte en la que, por lo menos desde Ashoka, estamos trabajando mucho es en cómo hacemos esa innovación inclusiva, ¿no? Y ahí hay dos partes. Una, cómo conseguimos que todo tipo de personas puedan acceder al emprendimiento y la innovación y que si tienen una buena idea puedan sacarla adelante, porque ahora mismo no sucede, ¿no? Nosotros lo que vemos es que muchas veces la innovación y el emprendimiento pues están ligadas a niveles socioeconómicos o a personas que tienen un poder socioeconómico alto y cuesta a veces a otras personas que puedan llegar ahí. Entonces, cómo hacemos ese ecosistema más diverso y más inclusivo es algo muy importante. Y por el otro lado, y creo que en el tema de la salud es algo clave, y hablaba un poco Lourdes, ¿no? Pero cómo garantizamos que las soluciones innovadoras son de acceso universal para la ciudadanía. Cómo democratizamos, ¿no?, esa innovación y garantizamos que todo el mundo pueda tener acceso, porque yo creo que existe un riesgo, está habiendo muchas innovaciones fantásticas en el sector de la salud, pero tenemos que garantizar que no solo unos pocos van a tener acceso a esas innovaciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí es clave, y es clave, yo creo que mencionabas ahí un poquito, ¿no? Estáis trabajando con lo privado, ¿por qué a lo mejor a veces cuesta trabajar con lo público? Y cómo yo creo que quizá una de las conclusiones que salía de ese informe que hicimos con la Fundación Pfizer también es esta, ¿no? La colaboración multisectorial. Y de hecho está mucho más allá de solo salud pública, salud privada, estamos hablando de otras organizaciones, de ayuntamientos, de empresas, de universidades, cómo somos capaces de generar esos polos de innovación multisectorial para que la innovación llegue a todas las personas. Creo que eso es clave. Fantástico. Por supuesto, no tengo que deciros que vosotros también, en el momento en que queráis solo intervenir... por Lourdes, encerrar ahí, pues solo porque tengáis una idea, porque para mí, yo que vengo de ciencia pura y dura, dices, bueno, ya tenemos un producto, lo llevamos al mercado, qué bien, ¿no? Ahora este test lo va a usar mi madre en Jaén. Pues no, pues porque eso, lo que ella está diciendo, esa adopción en países como España, pues todavía hay cierta área de mejora. Y por poneros un ejemplo, porque es un procedimiento, entrar en sanidad pública que no está centralizado, ni siquiera a nivel de comunidad autónoma, ni siquiera a nivel de provincia, sino que tienes que ir hospital por hospital, a veces porque las reglas son distintas. No hay un procedimiento, no sabes quiénes son las autoridades decisorias, no hay un procedimiento definido, no hay unos tiempos claros, no hay unos requerimientos concretos, no es transparente. Entonces, es verdad que podemos aprender, que eso es bueno, que podemos mejorar y que teniendo ganas pues hay opciones. Hay otros países como Francia o Inglaterra que tienen instituciones, tienen organismos, es el NICE en Inglaterra o HAS en Francia, que hacen eso, son los que evalúan las nuevas tecnologías innovadoras y deciden, dan su aprobación para que entre en cartera sanitaria nacional. Pues deciros que eso, que al menos en España todavía eso es complicado, y ese es el objetivo, conseguir que no tengamos solo esa tecnología innovadora, sino ser capaces de llevarla a toda España y que cualquier paciente pues tenga acceso a ella. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos hoy día. Muy bien, estupendo. Bueno, parece que estamos consiguiendo romper el hielo, ¿vale? Porque tenemos ya una pregunta. No sé un poco cómo voy a hacer, porque lo que no voy a hacer es tirarte el micrófono y que luego me lo devuelvas. Lo harían perfectamente. Marc y Pau Gasol lo cogerían con sus manazas, ¿vale? Pero tampoco... Pero por favor, la voz, es muy grande y se me ve fácil. Preséntate, por favor. Buenos días. Hola. Mi nombre es Marta Casales, yo trabajo para la Politécnica de Madrid, soy gestora de proyectos. Y bueno, lo primero agradeceros que estéis aquí. Todo lo que habéis dicho me resulta muy interesante a nivel personal, especialmente todo lo de la Gasol Foundation, porque estoy intentando implementar algunas cosas en esta línea y me llamaba mucho la atención todo lo que hablabas de lo que hace Ashoka España, que es la parte de la que puedes hablar tú. Y un poquito el contexto, el por qué me surge por qué hago una pregunta es, yo estoy intentando implementar, yo tengo un background en psicología, y a mí me interesa mucho el tema de salud mental. Entonces estoy intentando implementar unas técnicas más innovadoras a la hora de salud mental en el trabajo, que se puede extrapolar a estudiantes de cualquier edad. Y la duda que a mí me surge es esto que hablabas de fomentar esta colaboración, estos primeros pasos en el momento que tienes una idea, ¿no? Que estás vendido a la nada, que es lo que me pasa a mí ahora mismo, que estoy yo sola en mi tiempo libre haciendo esta idea y este proyecto. A lo mejor cosas concretas, si Ashoka tiene alguna idea concreta o tiene algún paso
más concreto en el que se pueda apoyar esto a personas innovadoras como yo? No Claro. sé si es algo que está en el aire. Sí, pero no solo Ashoka, es que hay un ecosistema en España que apoya esas cosas. ¿Cuál es el problema? Que no se conoce. Y ayer hablábamos un poco, ¿no?, con autoridades también candidatas a la Asamblea de Madrid, hablábamos de esto, cómo somos capaces a lo mejor de que estas iniciativas también las administraciones puedan ayudar a darles difusión y a conocerlas. Entonces luego hablamos, pero afortunadamente creo que sobre todo para esa etapa inicial en España hay muchas cosas que pueden ayudar. Entonces luego si quieres hablamos, te doy un par de contactos, pero sí hay cada vez más incubadoras de ideas y de proyectos, afortunadamente, que te pueden ayudar en esa etapa, sin duda, ¿eh? Están y van creciendo cada año, o sea que bueno, ojalá, luego hablamos, pero sí que hay cosas. En Ashoka y más allá. Y es genial esto de hacer contactos, pero recuerda que también en la propia UPM Iván te puede echar una mano. Ahora nos fundes a nosotros, no te preocupes. Tenemos otra pregunta, Iván. Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días, soy Carmen Gallardo, profesora titular de Medicina Preventiva actualmente. Acabo de dejar diferentes puestos en la universidad. Primero, enhorabuena por lo que habéis planteado. Por eso puedo estar aquí, porque ahora me puedo dedicar a escuchar, pero sobre todo, sí, esto es otro cambio en la vida. Pero yo trabajo en esa línea, yo trabajo en promoción de la salud desde hace, pues claro, ya veis mi edad, pues muchos años. Pero creo que el hábito, trabajar hábitos saludables, bueno, me ha encantado tu presentación porque yo empiezo dando clases hablando del modelo de Whitehall. Pero sobre todo, a raíz de lo que está planteando ella, bueno, yo creo que en las universidades, en esa misma línea, tenemos un proyecto muy interesante, que es el programa de universidades promotoras de salud, universidades saludables. Esto lleva en marcha en España desde el año 2013. Actualmente, yo me he quedado de presidenta honorífica, pero estamos en más de 47 universidades trabajando eso, promocionar hábitos saludables en la universidad. De estudiantes, PDI, PAS, y bueno, yo creo que conjuntamente con un programa internacional de una red iberoamericana. Os lo digo porque es interesante, podéis, yo os paso información, y creo que trabajamos en la misma línea, por lo tanto lo que acaba de plantear Irene está en esa línea. Estamos haciendo muchas cosas, pero a lo mejor el problema que tenemos es que no llega a todo, ni se sabe lo que se está haciendo. La universidad llevamos ya tiempo, yo creo que es imparable el movimiento, que ha costado mucho trabajo. El comienzo fue muy difícil, pero en este momento sí que ya se está trabajando en todas las líneas y creo que estamos en esa línea de hábitos saludables, pues como planteaba, es verdad que muchas veces mira lo de la Fundación Lundgasol, pero hoy, viéndolo detenidamente, estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que alimentación y ejercicio físico está muy bien, pero hay otras líneas que yo creo que habéis planteado sueños, y hay otra línea que nosotros hemos trabajado muy interesante, que es el uso del tiempo. El uso del tiempo es parte de muchos de los problemas que llevan consecuencias de lo que se está planteando. Así que, bueno, solamente contar información y la verdad que no había venido nunca anteriormente a esto, pero a partir de ahora creo que cambiaré mi objetivo porque me ha parecido sumamente interesante y os doy la enhorabuena. Gracias. Gracias, Carmina. No sé si queréis... Bueno, sí, lo único comentar porque ya en tres momentos yo creo que ha salido 3 veces que no nos llega, ¿no? Yo creo que no nos llega muchas veces la información. Nosotros últimamente vivimos en esa ansiedad absoluta de lo que llamamos gestionar la abundancia. Trabajamos con la UPM y encontramos cada día, digo con la UPM, con la Autónoma, con la Complutense, porque encontramos grupos de investigación que están trabajando en cosas, es decir, al final encuentras una cantidad de potenciales aliados y, bueno, dentro de este concepto general es también hablar de la innovación que tenemos que hacer desde las administraciones, en el sentido de la innovación administrativa, que daría para otra sesión, en el sentido de que muchas veces esas ideas, esos emprendimientos, no es solo ese camino hasta hacerlo realidad, sino que luego para el escalado sería muy importante la labor de las administraciones, pero nosotros desde dentro tenemos cada vez más dificultad. Sí. Incluso para ahora que, digamos, el problema no es el dinero, tenemos los fondos Next, recuperación, para mí no son fondos de transformación, porque si nos piden un proyecto maduro, yo no puedo transformar nada con lo maduro, voy a incrementar lo que venimos haciendo, puedo comprar en vez de 50 autobuses eléctricos, 200, pero no puedo cambiar la movilidad cuando me piden en 3 años proyectos maduros, aunque me den dinero, entonces no podemos introducir muchos cambios de innovación, entonces ahí hay un tema
muy interesante en cómo gestionar, cómo buscar nuevos modelos, cómo trabajar en coalición, todo. Y creo que estamos todos como en esa resonancia, pero no sabemos, nosotros estamos súper limitados, cada vez solo podemos trabajar con los muy grandes, con unos límites temporales, con unas garantías, no nos permiten muchas veces esos nuevos modos que estamos intentando también romperlo, ¿no? Y de alguna manera trabajamos con las universidades, porque para el ayuntamiento los campus cero emisiones, los centros escolares son punta de lanza en nuestra hoja de ruta de neutralidad, pero hay que innovar no solo también dentro de la administración mucho, ¿no? Para encontrar esa colaboración. Claudio, ¿quieres añadir algo? Abusando como organizador, ¿no? Coorganizador, pues tengo una pregunta, pero sobre todo para nuestras panelistas, ¿no? que tengo mucho interés. Un problema que tenemos con el emprendimiento de base tecnológico, sobre todo de las universidades como la nuestra, ¿no? Que es Politécnica, es que queremos que cree oportunidades aquí, alrededor. Lo que no queremos es crear una startup de salud, que hay casos, y que termine en Estados Unidos. Hombre, no es lo peor del mundo, pero no parece que sea lo más alineado con el objetivo público inicial, ¿no? Y mi pregunta es sobre si sucede lo mismo en la innovación social, de impacto social. Si por un lado, o sea, es una pregunta que tiene dos lados, sí, hay movimientos, las cosas que empiezan aquí se van a otros sitios porque aquí no fructifican, o si la lógica del impacto social o del emprendimiento social es distinta y suceden conexiones de otras maneras y entonces ya no es tan relevante dónde estás, sino es más importante que haya algo sistémico, ¿no? Que decías tú. Y me gustaría saber vuestra experiencia y cómo lo veis, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué opináis? Bueno, en nuestro caso somos una fundación. Nosotros, por supuesto, tiramos del tejido emprendedor, de startups y de personas emprendedoras para las soluciones que ponemos en marcha. También intentamos apoyar a través de una iniciativa Oriéntate, donde es un portal que mostramos pues, todo el tipo de soluciones de tecnología social, que las validamos y que está disponible para la gente, para que la gente las contraste. Entonces, desde nuestra pequeña parcela intentamos que, por supuesto, se quede aquí e intentamos apoyar lo que se está haciendo aquí para que eso no se evapore y no se pierda. Creo que hay otros tipos de entidades, otros tipos de entes que, claro, que a lo mejor tienen más margen de maniobra en ese sentido. Entonces, yo creo que a lo mejor pueden aportar más mis compañeros y compañeras. Fantástico. Lourdes, ¿quieres aportar algo? Sí, bueno, yo que vengo de la parte más parecida a la Politécnica, no estoy tanto en innovación social, pero es cierto que en salud el escalado es complicado como pequeña empresa permanecer en un mercado cada vez más competitivo, con unos recursos diferentes, pues no podemos comparar las farmacéuticas americanas, alemanas, inglesas con las que tenemos aquí, y es cierto que puedes intentar mantenerte, bueno, de hecho nosotros por lo menos comercializamos, que ya es algo raro en el tejido español, pero es cierto que en el sector salud es difícil esa competitividad, porque llega un punto donde, bueno, pones en la balanza y te compensa más aliarte con un partner americano que tiene unos recursos 10.000 veces mejores que los tuyos, que va a apostar por un desarrollo, porque la base de todo, que tú lo has dicho al principio, una cosa muy importante es la financiación. Entonces, para una empresa que empieza, no es solo la financiación de ese primer pasito, tu idea es muy buena, es que el problema viene luego. Es ese desierto del que se habla de una biotech que tiene que sobrepasar, pues no sé, 5 o 7 años y que muchas se mueren por el camino porque esa no es ya tu idea es muy buena, te financio 3 años, es luego, y luego sigo financiándote y luego te financio un poco más porque es difícil desarrollar algo innovador pues así, ¿no? Y es cierto que en nuestro caso, pues nuestra experiencia personal sí que esos fondos Europa, Horizonte 2020, conseguir esa financiación con unas cantidades interesantes te permite pues ese boom que gracias al cual estamos todavía, pues todavía somos españoles 100%, no tenemos ningún tipo de inversor extranjero, pero estoy contigo que en el campo de la salud y del técnico es difícil mantenerte cuando estás ya más evolucionado, más maduro como empresa. No sé, en social os toca más a vosotros. Bueno, pero en social cuando pasa parecido. Cuando es de base tecnológica, nosotros tenemos 2 emprendedores sobre todo, uno de salud y uno no de base tecnológica, uno es Nacho Medrano de Sabana, pues claro, a Estados Unidos,
Y la otra que me parece muy interesante también, Gemma Galdón, que hace auditoría algorítmica, está intentando auditar los algoritmos, audita algoritmos para detectar sesgos en los algoritmos, que creo que es algo clave ahora mismo, ¿no? Y que ella considera que es como un sector muy de futuro, porque hay que auditar los algoritmos para garantizar que no hay sesgos de ningún tipo. Pues también se ha ido hace unos meses a Estados Unidos para intentarlo allí, porque dice, bueno, allí lo entienden y allí hay dinero. Y eso es lo triste, porque aquí hay dinero también. No es que no haya dinero en España, ¿no? Pero que haya emprendimientos, pues como estás contando, como Amadix, como muchos otros, Spotlab, que nosotros tenemos aquí, también hacen con inteligencia artificial, ¿no? Democratizar el diagnóstico. ¿Cómo es posible, ¿no? ¿Cómo no somos capaces, ¿no? Y lo decías tú, hay mucho que innovar en la administración, no podemos seguir con una administración del siglo XIX en el siglo XXI. Hace falta esos espacios de financiación catalítica de la administración para ayudar esos primeros años a que un emprendimiento escale, ¿no? El resto de emprendimientos sociales muchas veces, porque están a veces muy centrados en la comunidad, ¿no? Les cuesta más y no se van porque hay un arraigo muy cercano a veces al territorio o a un problema que está establecido en un lugar y se intentan quedar, pero les cuesta muchísimo escalar. Y les cuesta muchísimo escalar porque aquí hay mucha financiación, sobre todo para lo social, de 30.000, 50.000, y yo a veces digo, pero ¿qué haces con 30.000 euros? ¿No? ¿Qué haces con 30.000 euros? Y van de 30.000 en 30.000 intentando sudar y sobrevivir año tras año, en lugar de tener 200.000 y que eso les permita llegar al siguiente lugar, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema clave del que hay que sentarse a hablar, cómo lo hacemos de otra manera. Y es verdad que la administración no siempre puede, aunque quiera, no siempre puede. Hay muchísimas trabas para que se puedan destinar fondos de una manera distinta. Y sí, lo que te digo, en la base tecnológica pasa muchísimo, en lo otro menos, pero es verdad, yo antes trabajaba para una empresa social americana y es que no hay color. No hay color en la filantropía, no hay color en nada, ¿no? Y eso es una cosa de la que también hay que hablar mucho. El emprendimiento social a veces o tiene un modelo sin ánimo de lucro. Y la filantropía en España pues también es complicada, y ya hemos visto que cuando ha habido algún gran filántropo que ha intentado poner dinero por encima le han reventado. Entonces esto es lo que no puede pasar, ¿no? Creo que tenemos que cambiar esa mentalidad y ver cómo apoyamos de verdad un tejido que a veces no se conoce mucho, pero que está ahí y que, ¿no? es importante y se puede, porque además si vemos al país de al lado, al que siempre creo que hemos considerado un poquito de menos, Portugal tiene un programa de innovación social apoyado a nivel público, que es ejemplo para otros. Y está todo el mundo mirando hacia Portugal, ¿no? Porque entonces se puede hacer, hay que sentarse a hablar y a cambiar cosas. Juan, no sé si quieres añadir algo. Bueno, por no dar una imagen negativa, ¿no? Únicamente en el sentido de que intentamos y de la necesaria innovación administrativa. También yo creo que hay otras fórmulas, y dentro de la modestia a veces no trabajo en innovación, por tanto, pero desde el área de medio ambiente, intentando trabajar con emprendedores, es al menos la disponibilidad de información. Creemos que la administración lo que es una fuente de información para nuevas ideas, para emprendedores, para estudios científicos. Nosotros también intentamos que todas nuestras acciones pues tengan una evidencia científica, ¿no? Y al final no somos una institución investigadora. Entonces, el poner, en ese sentido creo que hemos trabajado mucho en el Ayuntamiento de Madrid en cuanto a datos abiertos. Ahí están, los intentamos poner de la forma además más manejable para todos, más accesible. Nos encanta que el informe de Ecologistas en Acción de febrero sobre calidad del aire se basa en los datos del Ayuntamiento de Madrid, que están diariamente puestos en calidad del aire. Al final, es decir, el intentar, por un lado, aportar información, no es financiación, pero en nuestra parte, digamos, desde medio ambiente creo que es importante, o abrir esa parte de datos abiertos, y por otro, también dentro de ese primer paso de no ser barrera, es decir, generar entornos habilitantes o normativas habilitantes para que determinadas iniciativas emprendedoras puedan tener lugar. Luego, a lo mejor podemos irlas dirigiendo de una manera o de otra, o aunque no participemos activamente, el no ser una barrera, porque muchas veces hay cosas que simplemente no están recogidas en innovación. Bueno, pues intentar que el criterio municipal, en este caso, vaya un poco a favor de determinadas acciones, porque hay cosas que, como no están en la ordenanza, digamos, pues siempre cabe la opción conservadora de no se puede, no se puede, no está recogido, vamos a ver si se puede y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros por lo menos en la parte climática, en entornos escolares, en actuaciones en espacio público, en movilidad, intentamos
apostar por entornos habilitantes al emprendimiento, podemos decir. Al final yo creo que es un poco responsabilidad de todos como sociedad. O sea, somos un ecosistema conectado, las administraciones públicas tienen un papel, las startups tienen un papel, las organizaciones sin ánimo de lucro tienen un papel, las grandes empresas tienen un papel, y yo creo que todos tenemos como nuestra parcela, ¿no?, de responsabilidad para que esto efectivamente dé el siguiente salto. Quizá cambios culturales. Se me ha ocurrido pensar que Portugal siempre ha tenido como mucha conexión con el mundo anglosajón y a lo mejor por eso también culturalmente están como más preparados. Es un tema cultural, no de talento. Ana, te hago una pregunta, Nisael. Sí. Desde la Fundación Texos, ¿cuáles son los retos fundamentales que vosotros percibís? Ya nos has contado antes algunos proyectos en los que trabajáis, pero ¿cuáles son los retos que vosotros percibís, proyectos para colectivos vulnerables, para que realmente tengan impacto? Bueno, nosotros para que tengan impacto las soluciones que llevamos a cabo, al final lo que tenemos claro es que hay que poner a la persona en el centro, hay que involucrarles, a los usuarios y usuarias finales desde las etapas más tempranas del diseño de una solución, de un proyecto, de una iniciativa. Siempre hemos intentado aplicar eso, tenemos un decálogo de aplicación ética de la tecnología para retos sociales, y ahora también estamos difundiendo una guía de validación social de la tecnología. Para nosotros es fundamental, o sea, ese es el principal reto para que esté la innovación y la tecnología al servicio de las personas y no al revés, que a veces se cambian los papeles y eso es lo peligroso, ¿no? Al final, si encuentra financiación, que es uno de los grandes problemas que estamos hablando, hay veces que se hacen cosas que al final no resuelven la necesidad porque no se han trabajado de la manera correcta, ¿no?, del flujo correcto. Entonces nosotros apostamos por eso, intentamos llevarlo a la práctica, pero sí que también vemos que hace falta, ¿no?, en todo el ecosistema que eso se tenga en cuenta. Fantástico. Y por seguir un poco con estos temas de los retos, te pregunto a ti, Lourdes, en Amadix, cuando vosotros decidisteis, en definitiva, poner algo como tan complejo, en temas de detección del cáncer, que parece que hay muchos fondos, pero no tanto, ¿cómo fueron los primeros pasos en vuestro caso? ¿Cómo fue aquello de ponerlo en marcha y qué perspectivas tenéis? Bueno, pues fue, como he comentado, una aventura que se empezó en 2010 en Valladolid, de la mano de dos personas, una de ellas la actual directora general, que es Rocío Arroyo. Yo no estaba en ese momento, así que, pero bueno, me lo han contado. Y es cierto que fue complicado, bueno, no el primer pasito, hubo unos objetivos claros, pues mucha ilusión, mucho trabajo y unos hitos que sí que fueron importantes para poder crecer. Uno de ellos, lo he mencionado, que fue Horizonte 2020, conseguir ese fondo europeo donde nuestro test de diagnóstico precoz de colon fue valorado como un producto disruptivo y recibió mucha financiación, y eso hizo que nos pudiéramos meter de lleno al desarrollo del producto. Y el segundo fue ganar el South Summit de 2018 aquí en Madrid, que eso pues sí que nos dio mucha visibilidad en el ámbito del emprendimiento, tanto nacional como europeo. Eso te permite posicionarte y de una manera muy importante. Después de eso, pues mucha colaboración con centros de investigación, con hospitales, más de 30 hospitales que hemos trabajado con ellos, pues más de 4.000 muestras que hemos analizado, y para llegar a los resultados que tenemos hoy, a este test que os he comentado que está en el mercado, a los productos que estamos desarrollando. ¿Y hacia dónde vamos? Pues intentar expandir que nuestro test Prevecol llegue a todas partes de España y fuera de las fronteras, por supuesto, y también a sacar nuevos test de diagnóstico precoz, siempre con esta tecnología disruptiva, fácil, que sean herramientas a los oncólogos de ayuda en biopsia líquida, en sangre. Y pensamos que el futuro, pues, cómo no hablar de inteligencia artificial, que tú lo has mencionado, que está hoy día en boca de todos, pues nosotros trabajamos haciendo eso, generando esos algoritmos complejos que integran información que viene de distintas fuentes, marcadores moleculares, imágenes diagnósticas, datos de historiales clínicos. Y yo creo que ese es el otro reto grande, pues es saber cómo hacer eso bien, porque ahora tenemos este acceso a los omics, mucha información, muchos datos, pero hay que saber pues cómo hacemos toda esta extracción de información, que es una información muy sensible,
cómo se hace la extracción, cómo se procesa y cómo se integran esas señales, que es algo que todavía es un reto de futuro al que vamos con la idea de, pues una vez más, detección precoz, adelantarnos a los síntomas, que seamos conscientes que hay que cuidarse estando sano, no hay que preocuparse cuando tengo síntomas, hay que intentar, me quiero mantener sano, ese es un lema nuestro, ¿no? Hay que hacerse, pues cada vez proporcionar más herramientas para que nos cuidemos antes incluso de que los síntomas aparezcan, y bueno, ese es nuestro un poco camino. Fantástico. Y hablando de visibilidad, y voy a aprovechar para también invitarte, Cristina, nos quedan como unos 15 minutos, que os animo a hacer preguntas. Cuando hablamos de visibilidad, parece que si tienes a Pau y a Marc Gasol detrás, eso como que lo tienes, ayuda. Sí, un poquito ayuda, ganado. Un poquito ayuda. Son altos. Pero ¿cómo ganamos esa visibilidad a nivel profesional? Es decir, salir un día 2 minutos en las noticias, es cierto que a nuestras abuelas siempre les da como mucha alegría, pero parece que es como un fogonazo, algo como más fugaz. ¿Cómo conseguimos que la gente, la sociedad en general, empresas, vuelvo a incluir aquí a los profesionales, conozcan este tipo de proyectos? ¿Qué me decís? Y te incluyo en la conversación, Cristina. Incluso te ofrezco mi asiento, que no me he sentado en todo el rato. Venga, Cristina, súbete. Súbete con nosotras. Pues venga, te doy a ti la... Sí. Uy, cuidado. Bueno, sí que es cierto que es un privilegio contar con Pau y Marc, obviamente por la imagen que tienen, pero también durante los primeros años ha sido un freno a la hora de la credibilidad de la fundación. Un freno, os pongo algún ejemplo, cuando empezábamos a contactar instituciones, otras entidades, nos decían, otra fundación de otro deportista. Y nosotros, no, pero es que nosotros queremos hacer las cosas bien, o sea, no sé cómo las hacen las otras, pero que somos serios. Pau y Marc tienen el firme compromiso de que esto va para largo, que realmente estamos haciendo, y entonces la credibilidad realmente nos la ha dado el equipo técnico. O sea, la calidad de las investigaciones, el estudio Pasos del 2019, que lo hemos liderado nosotros, tenemos capacidad investigadora y hemos coordinado a 13 grupos de investigación, entre el que está la UPM, por ejemplo, el grupo de Marcela Gros. Eso es lo que nos ha dado a nosotros credibilidad. Y también cuando hay un personaje público detrás, también hay un riesgo. O sea, en el momento que Pau y Marc puedan tener alguna crisis de imagen, por ejemplo, la fundación estamos en serio riesgo. Entonces, nosotros, o sea, no quiero decir lo utilizamos, pero nos apoyamos mucho, nos apoyamos, quiero decir, en la fundación de Pau y Marc Gasol, pero pensamos muy bien, por ejemplo, cuándo participan ellos y dónde, para realmente que no sea un tema de imagen, que es lo que está diciendo, porque la imagen hoy está así, mañana no está. Si no hay un trabajo serio detrás, obviamente no sirve de nada. Y de hecho, a nosotros nos han reconocido varios premios. El Pacto Mundial el año pasado nos dio un premio por la calidad del proyecto que tenemos Presa Falín con primera infancia, de 0 a 5 años, por la calidad técnica del proyecto. Y eso es realmente lo que a nosotros nos enorgullece, porque la imagen de Pau y Marc ya está ahí y nos abre muchísimas puertas, y tenemos el lujo de cuando decimos queremos una reunión, somos la Fundación Gasol, todo el mundo nos abre la puerta, pero también es un riesgo que al principio nadie nos tomaba en serio, porque éramos otra fundación más. Cuando no se tiene a los hermanos Gasol, ganadores de varios anillos de la NBA, ¿qué hacemos? Pero mira, es que yo no sé si la visibilidad es el objetivo, ¿no? O sea, yo no sé si Amadix quiere visibilidad, lo que quiere es dinero para desarrollar una solución que resuelva, ¿no?, un problema gravísimo, ¿no? Entonces, y yo creo que no sé si es tanto de visibilidad como de, pues como de poner las herramientas y de hablar con los actores, y de que tú hablabas antes de cambio cultural, ¿no? Yo creo que un cambio cultural que tiene que haber en España es que los inversores arriesguen más. Creo que hay un poquito de aversión al riesgo aquí, que no hay en Estados Unidos, o hay menos, ¿no? Entonces se arriesga más, pero porque se sabe que a lo mejor ganas más también, ¿no? Y yo creo que aquí hay un poquito de aversión al riesgo, incluso hay un ecosistema, creo que muy bonito, que se está generando de inversión de impacto, pero prácticamente no hay proyectos en los que invertir, porque es que lo que exigen
es muy difícil, ¿no? Queremos una rentabilidad segurísima y clarísima. No puede ser. No hubieran llegado ahí, ¿no? No hubieras llegado ahí sin arriesgar y sin una idea que a lo mejor al principio parecía loca de vamos a intentar hacer esta prueba, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte importante, que seamos capaces de perder ese miedo al riesgo y creo que perder también a nivel cultural, ¿no? Que el fracaso no es malo, ¿no? Yo no os voy a preguntar, pero ¿cuántas veces habrán fracasado Amadix para llegar a lo que tuvieron que llegar, ¿no? ¿Cuántos fracasos para llegar al final al buen test? Y tenemos que empezar pues creo que es un poco a ser más generosos y más comprensivos con el fracaso, porque el fracaso es aprendizaje para llegar al siguiente paso, ¿no? Y yo ahí invitaría pues, a todo el mundo, a todo el ecosistema, empresas, inversores, a que arriesguen un poquito más en las ideas que valen la pena. Fantástico. No sé si queréis aportar algo más. Bueno, yo a nivel de visibilidad, vamos, estoy de acuerdo contigo lo que dices, en lo del fracaso sobre todo. Si no exploramos, si no nos ponemos a hacer cosas nuevas, ¿cómo vamos a cambiar cosas, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. A nivel de lo que preguntabas sobre la visibilidad, nosotros no tenemos a Marc y a Pau detrás, pero tenemos la gran suerte de contar con dos entidades muy grandes detrás, que son Fundación Vodafone y Cruz Roja, y entonces para lo que nosotros hacemos desde Texos, que es queremos hacer soluciones que cambien la vida y irlas a probar, por supuesto, a contar con las personas usuarias, pues cuando tocamos la puerta y decimos Cruz Roja, pues claro, nos abren. O sea, quiero decir que tenemos esa gran suerte, pero por supuesto también no es la clave, quizá como decía Irene, el tema de la visibilidad, pero bueno, parece que si no estás en ciertos sitios no existes, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí que hay que potenciar también un poco eso y contar con ayudas, quizá también sería interesante. Fantástico. Bueno, yo apuntar, claro, desde el punto de vista un poco de la administración, sino a lo mejor hablar de visibilidad, pero sí de aliados fuertes, ¿no? Muchas veces es que en la administración teníamos ahí un cartel que era experto, todo el que viene de fuera es un experto dentro de la administración. Entonces, desde dentro muchas veces no logramos permear hacia arriba, pero es muy interesante tener aliados importantes a veces por visibilidad, por legitimidad, trabajar con un proyecto europeo, trabajar con una universidad, trabajar con entidades que tienen un historial, creo que es muy importante. Y quería aprovechar un momento, porque hablando de salud y medio ambiente, pues por cambio climático, lo que venimos ahora trabajando para nosotros es el tema de incremento de temperaturas, tema de calor, que es todo un mundo, el calor, cómo cambia patrones del espacio público, cómo, digamos, desplaza hacia la noche la actividad, pero hay colectivos que no disfrutan de la ciudad nada más que en el horario diurno, como pueden ser los niños y las personas mayores, y vamos a una ciudad cada vez más envejecida. El calor nos aísla y ahí va habiendo también otros problemas y bueno, los patios escolares, que muchas veces vamos, son parrillas directamente, con lo que ahí hay un tema que nos parece muy interesante, el trabajar la salud, la innovación y colectivos que están ahí. Ahora mismo digo porque es un tema que nos preocupa especialmente cómo prepararnos, ¿no? Nos parecía muy indicativo que la alcaldesa de París lo que hizo fue llamar al anterior alcalde de Sevilla para irse enterando, porque lo que estaba viendo es que París tendría el clima de Sevilla. Y dice, ¿y cómo os apañáis? No sé si dormirán la siesta en París dentro de 20 años, pero quizás vayan cambiando cosas, porque realmente nos vamos teniendo que adaptar y el trabajo con entidades que nos aporten a lo mejor esa visibilidad interna o ese soporte, a veces ese soporte político viene por el externo. Estupendo. Tenemos una pregunta ahí detrás. Te voy a pedir, por favor, también que acércate si quieres un poco y así hacemos la transición un poco más rápida. Recuerda presentarte. Bueno, hola. Soy Ana López, investigadora postdoctoral en la UPM, y quería hacer una pregunta muy concreta a Lourdes, que a lo mejor es privada y no me quieres decir. Pero yo quería saber que después de estos 13 años ya con Amadix, quería saber si la empresa gana dinero de vender el producto directamente o si os seguís nutriendo solo de proyectos, inversión, colaboraciones. No, todavía no hacemos caja negativa. Todavía, claro, acabamos de sacar es lo que decía, tú sacas algo al mercado, pero hasta que esto se adopta, la adopción por el sistema no es fácil. Y no es rápida, aparte vas poquito a poco y los costes que tenemos, ten en cuenta, somos un equipo de 23 personas con salarios, si tú quieres talento lo tienes que pagar.
Claro. Y eso también es un mensaje en España que hay que dar, ¿no? No podemos dar sueldos pues bajos, pero queremos tener al doctor honoris causa. Pues al final vivimos porque tenemos inversores, hemos hecho campañas de crowdfunding, que decir, esto no es... Ahora yo cuento y el final, de momento, ahora es un momento precioso de la compañía porque estamos en pleno crecimiento y con resultados bonitos, pero hay todo detrás pues un ejercicio de un equipo financiero, de los inversores que apoyan, ya te digo, de hasta el público. Claro, es que me preguntaba eso y me imagino que este tipo de empresas, la inversión tiene que ser todo mucho más a largo plazo y pensaba que... Y la inversión continua, efectivamente. Y como decías tú, es que la inversión biotecnológica en España se considera, es cierto, que es de alto riesgo y de alto retorno, pero el riesgo parece que da más miedo que el retorno y la gente pues prefiere apostar por algo que sea un poquito más seguro, y eso en retos biotecnológicos pues no es tan garantizado. Hay un cambio de mentalidad. Gracias. Al final también es verdad que es un poco un tema de ecosistema. Cuando estos proyectos, podría dar a lo mejor una mala noticia, muchas gracias Iván, cuando estos proyectos luego crecen, acaba apareciendo un gran inversor de otro país y se acaba llevando el proyecto. Es un poco... pero bueno, al final me parece una pregunta muy interesante porque es cierto que también las métricas empresariales son importantes. Pero hablando de métricas y de medición de impacto, ¿cuáles consideráis que son las características, esas métricas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de innovación y emprendimiento social? Y os recuerdo que del tema también de que los proyectos tienen que ser sostenibles, pero ¿cuáles son las métricas que utilizáis? Quedo contigo, Cristina. Es verdad. Sí, nosotros utilizamos cuestionarios validados científicamente de estilos de vida. Entonces nuestras métricas pueden pasar desde el cuestionario QIDMED de adherencia a la dieta mediterránea, pasando por otra innovación que hemos hecho desde la Fundación. Por ejemplo, no había ninguna herramienta validada científicamente para medir el nivel de sedentarismo de los niños y niñas con cuestionarios respondidos por los propios niños y niñas, y en el marco del estudio PASOS validamos esta herramienta que es el PAU 7S, le pusimos PAU en nombre a PAU, que es Physical Activity Unit 7 Items, y que con solo 7 preguntas puedes saber el nivel de cumplimiento de la recomendación de la OMS de 1 hora diaria de actividad física vigorosa o moderada. Entonces nosotros siempre nos basamos en cuestionarios validados científicamente para poder realmente demostrar lo que decía, con datos objetivos, cómo estamos mejorando. Para nosotros es muy importante las herramientas. Ahora, en el marco del segundo PASOS, este año, estamos validando un cuestionario nuevo sobre la calidad de la dieta, porque el QIDMED desde hace 20 años creo ya, y entonces con toda la entrada de los ultraprocesados, por ejemplo, eso no se recoge en los cuestionarios. Entonces estamos ahora mismo validando una herramienta que nuestra idea es también ponerla al servicio de grupos de investigación, etcétera, como hemos hecho con el PAU 7S, que ya nos están llegando muchas peticiones de, oye, queremos utilizar el PAU 7S para medir el nivel de actividad física, porque es una herramienta súper corta y que los niños la entienden y que la pueden completar ellos mismos. Fantástico. Ana. Sí, en nuestro caso, en muchos casos hacemos parecido a lo que comenta Cristina, usamos cuestionarios validados pues, para temas de soledad, para temas de bienestar emocional, utilizamos cuestionarios validados, y luego también hago referencia otra vez a la guía que os decía. Nosotros, claro, ponemos al final al servicio de las personas soluciones tecnológicas que les resuelven alguna necesidad, algún reto social, y es muy importante preguntarles y hacer todo ese proceso de involucrarles desde el principio pues de una manera organizada, respetuosa, y para eso aplicamos la guía, que por cierto aprovecho para decir que está disponible para todas las entidades que lo queráis. Es verdad que está construida más bien en base a la experiencia de Texos, pero con pequeñas adaptaciones cualquier entidad que se dedica a esto la podría utilizar, y sobre todo para nosotros lo clave es que al final a la persona le haya supuesto un beneficio. O sea, un beneficio en su necesidad. Eso es lo que nos da a nosotros fuerza y lo que nos impulsa a seguir, por supuesto. Voy saltando y Irene. Bueno, nosotros, claro, es que nosotros somos una iniciativa de apoyo a emprendedores, ¿no? Entonces, lo que nosotros como Ashoka lo que solemos medir más es
pues bueno, qué impacto tiene nuestra intervención. Nosotros tenemos datos, por ejemplo, de por cada euro que invertimos en un emprendedor social, ellos generan 5, ¿no?, a través de la visibilidad y las conexiones que nosotros les podemos dar. Luego con los emprendedores trabajan en temas muy distintos, entonces no es lo mismo en salud que en alimentación, que en tecnología. Tienen indicadores diferentes, pero muchos están relacionados, pues bueno, con la escalabilidad, ¿no?, el número de personas que se benefician directa e indirectamente de su emprendimiento, pero también que yo creo que es importante medir cambios en las políticas públicas y cambios en la mentalidad, ¿no?, porque también hablábamos os hablaba Cristina, ¿no?, el cambio cultural, el cambio de mentalidad también son cosas que yo creo que hay que ir midiendo, que son más difíciles de medir y a veces más cualitativas, pero que son importantes. Juan, continúo contigo. Bueno, nosotros tenemos una parte que es muy claramente, que pone negro sobre blanco, que es el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Al final, bueno, lo hacemos además con la Escuela de Industriales de la UPM desde hace años, bueno, y eso nos va diciendo realmente cómo vamos en nuestra hoja de ruta. Y es verdad que lo que queremos es salir de ese dato cuantitativo un poco de toneladas de CO2, porque eso a veces no nos marca la transformación de la ciudad. Es decir, nosotros pues deberíamos aplaudir el año 2020 porque, claro, la bajada de CO2 fue brutal. Pero, en fin, no hacía exactamente a la ciudad mucho más saludable ni más habitable, ¿no? Entonces ahí queremos saltar, digamos, del Excel a otra cosa, ¿no? Y tenemos nuestros métodos muy rigurosos, muy validados, transparentes en todas las plataformas, no solo digamos en nacionales, sino a nivel internacional, también de algunos programas que hay de transparencia sobre las políticas climáticas. Pero sí, nos falta conocer, por ejemplo, el tema, nos interesa mucho el cómo se vive el espacio público, y ahí hay, bueno, hay intentos, hay maneras de ver esa actividad, ese uso mixto, medimos a veces peatones, ciclistas, sigue siendo muy sectorial. Seguimos sin tener manera un poco de ver cómo algunos barrios, porque algunos barrios nos parecen más... vamos a intentar medir más geográficamente emisiones, pero también asociarlo a modos de vivir la ciudad, ¿no? Porque hay algunos barrios que son como más agradables, más saludables, más eficientes. Tampoco queremos una ciudad climáticamente neutra, pero que estés deseando irte. Eso no es nuestro objetivo, y ahí tenemos que trabajar. Muy bien. Y Lourdes, en tu caso, ¿qué métricas te piden? Es decir, aparte de las que hemos mencionado antes, que evidentemente no te escapas de las métricas empresariales y del plan financiero, ¿qué métricas? Bueno, esta métrica más importante es nuestro test, que quieres que sea lo más, que la predicción, su potencia predictiva sea lo mejor posible. Esa es la métrica que estamos todos, pues la sensibilidad, especificidad, lo que son las métricas del test, pero centrándonos en el impacto, pues claro, por una parte queremos dirigirnos hacia objetivos que sean necesidades clínicas reales y que vayan a tener un impacto en la sociedad, porque al final quieres hacer algo que sirva, ¿no? Entonces sí que tenemos pues, nuestros consultores clínicos e intentamos ver bueno, que las guías europeas, hacia dónde vamos en salud, nosotros que estamos en prevención, pues cuáles son los grandes retos de futuro, qué tipo de cáncer va a pasar a ser con una incidencia mayor, como pasa con el cáncer de páncreas, que va a acabar siendo el tercero en incidencia, qué es lo que necesitan los oncólogos de páncreas, intentamos medir el impacto en cuanto a lo que es el proyecto. Y luego, por supuesto, como startup, pues tenemos nuestros índices de cómo estamos haciendo de bien nuestro trabajo pues en cuanto a proyectos de ayudas que recibimos, tanto nacionales como europeos, nuestro ratio de éxito, nuestras publicaciones, los centros con los que trabajamos, hospitales, todo eso hace un paquete, bueno, da por supuesto inversores, pero tienes pues una serie de parámetros, te diría principalmente esos, el talento que conseguimos reclutar, pues al final va sumando un poquito de ese puzzle que consigue que todo el trabajo en conjunto al menos te haga sentir que estás por el buen camino, ¿no? El éxito no está nunca asegurado, pero al menos intentarlo. Muy bien, fantástico. Vamos a terminar y os voy a pedir, voy a empezar por ti, Ana, y esta vez sí que voy a ir en orden. Vamos a terminar nuestra sesión. Ahora, además, si sois tan amables, seguro que os harán alguna pregunta cuando bajemos. Pero si tuvierais que pedir algo, reclamar algo, hacer una declaración de intenciones para despedirnos, luego tanto la Fundación Pfizer como nosotros en la Universidad Politécnica también nos haremos eco como resumen. Si tuvierais que pedir algo, si tuvierais que hacer una declaración de intenciones final,
¿cuál sería? Ana, te dejo a ti la primera y es el momento como más crudo para decir, a ver lo que luego dicen los demás, pero... Bueno, yo creo que hemos comentado muchas cosas interesantes y yo quizá me quedaría con intentar pues eso, perseguir que haya financiación para sacar adelante propuestas muy interesantes que hay en el tejido emprendedor y en las startups y en todo el mundo empresarial. Apostar por eso y bueno, pues que se facilite al final, sobre todo es otro punto clave que decíamos antes, que se facilite que al final lo que se haga llegue al usuario final y al final le resuelva, ¿no? Se logren cambiar vidas, ¿no? Se logre mejorar la calidad de vida del usuario, paciente final. Yo me quedaría con ese mensaje, sobre todo. Juan. Bueno, yo volviendo casi al principio, yo pediría pues generar esos entornos de colaboración de alguna manera un poco alternativos a la típica relación un poco transaccional administración-empresas. Muchas veces yo creo que desde Pfizer, la universidad ya lo hace de alguna manera, desde fundaciones. Bueno, generar otras formas de trabajar o de colaborar o de intercambiar información creo que es fundamental. Fantástico. Irene. 3 cosas, colaboración multiactor y los ciudadanos son actores, las ciudadanas somos actrices, enfoque sistémico y financiación catalítica. Fantástico. Pues un poco la misma idea, yo pediría a los Reyes Magos, potenciar encuentros donde todos los actores que participamos estemos presentes, el sector público, el privado, los ciudadanos, que todos estamos destinados a entendernos si queremos ir hacia adelante y con esa capacidad activa de poder, que no sean solo palabras, poder tomar acciones que al final desemboquen en una estrategias mejores de cara a los retos que tenemos, retos en medio ambiente, retos en bienestar social, retos en salud. Es que hay tanto que atacar, pero hace falta sentarnos a la mesa todos y debatir las demandas de uno, las demandas de otro y ponernos de acuerdo en estos retos. Fantástico. Y Cristina, así como Ana tenía la responsabilidad de iniciar, tú ahora tienes la responsabilidad de... Sí. Pues yo me sumo a todo lo que han dicho los compañeros y recalcando la importancia de la financiación. En el tercer sector es muy complicado conseguir fondos. No voy a decir fondos de inversión, sino invertir en proyectos de innovación impulsados por fundaciones, porque los mecanismos están asociados más a la filantropía de tú contribuyes a una entidad sin ánimo de lucro con unos beneficios fiscales porque quieres hacer X proyecto y es financiación dirigida muchas veces a proyectos concretos y que esos proyectos concretos rara vez te permiten la innovación. Fondos libres que la organización pueda decidir a qué proyecto destinarlo es lo que a nosotros, en nuestro caso, nos está permitiendo innovar en los proyectos. Que nosotros decidimos, falta un cuestionario, vamos a dedicar fondos propios a hacer ese cuestionario. Si solo conseguimos fondos de patrocinadores o de colaboradores que quieren este proyectito en esta escuelita, en no sé qué, así no se innova. Pues fantástico. Yo recuerdo una entrevista con una inversora que decía, por favor pon esto de titular, y es como, yo me conformo con que los políticos sepan un poquito más de tecnología, añadamos la innovación social o precisamente este aspecto aquí y yo creo que pues iremos dando pasos. Bueno, pues muchas gracias a la Fundación Texos, Ayuntamiento de Madrid, a Ashoka, a Madix y a la Gasole Foundation, porque creo que hemos tenido una mesa realmente interesante. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien. Y nada, ahora pues tenemos un momento aquí para conversar lo que queráis, pero...